Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de modelo financiero de Green Business Academy. Vamos a empezar con la parte de la deuda ya en sí. Vamos a crear una nueva hoja, en este caso que la vamos a llamar Debt, ¿vale? Simplemente lo que estoy haciendo aquí es copiando la hoja de construcción. Suelo copiar la de construcción porque tiene bastantes balances y demás que nos son bastante útiles. Como veis ya la he creado, le he dado el nombre de Debt. No lo cambio todavía en la primera línea, por eso lo suelo hacer al final cuando ya he terminado cuando ya he terminado toda la hoja. Entonces lo que sí vamos a empezar a hacer es simplemente, pues bueno, empezamos a limpiar aquí y vamos a empezar a hacer esta hojita que veréis que es muy sencilla, pero serán como menos de 20 minutos de vídeo más o menos, porque al final pues el cálculo de la deuda todavía pues es muy sencillito. Estamos hablando de un principal, unos intereses y poco más. No estamos hablando de deuda subordinada ni nada de esto, simplemente la deuda principal. Podríamos añadir también otra pestaña de deuda de IVA, por ejemplo, pero en este caso vamos a hablarlo solamente del principal. ¿Vale? Estoy aquí incluyendo el tenor, que como sabéis, probablemente sabéis vosotros, se trata de la duración del préstamo, el tipo de interés, y vamos a hacer una cuenta que será una cuenta de deuda con un balance anterior, lo que añadimos, si hay un pago de principal y la deuda que se va para el siguiente periodo, o sea, el debt brought forward, additions, principal payment y debt carried forward. ¿Vale? Como sabéis, pues la deuda, aparte del principal, tiene también intereses y vamos a ver cómo se calculan también esos intereses. Veréis que esta es una hoja muy sencillita y Excel nos lo pone muy fácil a la hora de calcular los intereses del préstamo. ¿Vale? También tened en cuenta que bueno, puede haber método de amortización francés o alemán. En este caso, lo que estamos diciendo es que estamos pagando siempre el mismo principal y el interés se va reduciendo porque se hace en función del principal. Hay otro método de amortización en el cual la cuota total es siempre la misma, entonces el principal y el interés van variando conforme va avanzando y el peso de cada uno es diferente según el periodo. Pero bueno, pues como veis aquí simplemente duración del préstamo, 15 años, que lo tenemos en la parte de los inputs. El tipo de interés también nos vamos a referir a la celda en el input que viene en la parte de la financiación, interest rate, ahí lo veis, un 3,55%. Esto es el 3,55% anual. Veréis que luego, pues claro, obviamente según cada semestre, pues según más o menos días, pues lo tenemos que aplicar de manera diferente, ¿vale? Vamos a poner aquí un flag que cubra esos 15 años de financiación, ¿vale? Pero unos 15 años de financiación empezando desde el año de operación o empezando desde la construcción. Eso depende de cada préstamo, ¿vale? En este caso lo que estamos diciendo es que se ha de cumplir que el proyecto esté en operación, ¿vale? Para empezar la financiación, porque es una financiación que se concede a COD o a vida operativa, ¿vale? Entonces lo que estamos diciendo es que el año de operación sea menor o igual que a la duración del préstamo, en este caso los 15 años, ¿vale? Cosa que veréis que, bueno, pues al final llega hasta final bueno, obviamente termina la financiación antes que la vida de operación del proyecto y lo que estamos diciendo es que, bueno, pues si eso es así, devuélveme falso o verdadero. Es simplemente una bandera como la que hemos visto hasta este momento. Vemos que empieza bien porque empieza en el año que empieza la operación y termina en el año 15, en junio del 40, ¿vale? Entonces, pues del año 15 al 16. Entonces, esta bandera parece que está bien hecha y ahora lo que tenemos que hacer es calcular qué interés aplica durante este periodo, porque ya sabemos que los dos periodos no son iguales, pues los dos semestres tienen ligeras diferencias de días. Entonces, bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es calcular, vamos a multiplicar el tipo de interés anual por qué porcentaje supone este periodo con respecto al año. Pues al final vamos a dividir el 182 en este caso del primer trimestre sobre el número de días en un año. Esto es algo que ya hemos hecho anteriormente para calcular otras magnitudes. Es algo muy sencillito y muy directo, ¿vale?
Esto ya lo sabéis hacer. En este caso estamos hablando de este tipo de interés, pero si tuvierais algún otro tipo de interés, alguna fórmula de un tipo fijo durante un año, durante unos años o algún periodo de carencia, pues bueno, eso también lo podéis formular muy fácil siguiendo las banderas. ¿Vale? Podéis poner una bandera, pues si aplica un tipo fijo, si no hay tipo fijo porque está en carencia. Eso depende en este caso de cada préstamo. En este caso estamos hablando de un préstamo con un interés, vamos a ponerlo tipo fijo, también podría ser a tipo variable, si estuviéramos hablando de un Euribor más X%, eso ya ahí os depende bueno, pues depende de cada interés, pero como ya más o menos tenéis las herramientas para poder formularlo, esto ya no os tiene que dar miedo, ¿vale? Aquí estoy simplemente calculando el tipo de interés durante cada periodo. Que ya veis que bueno, empieza el 1 de julio del 25, acaba conforme a la bandera. Y ahora lo que vamos a hacer es pues simplemente vamos a calcular una cuenta con el cálculo de la deuda. Veréis que también es muy, muy sencillito. Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a usar el modelo del working capital del accounts receivable para la cuenta de la deuda y veréis que es algo también muy sencillo. Esto está mal pegado aquí. Vamos a ponerlo en la columna anterior. Aquí está, que es donde empieza la cuenta en sí. ¿Vale? Bueno. También lo tenemos ya aparte en la hoja de la construcción de la deuda, así que veréis que es algo muy sencillito. En primer caso, el debt brought forward, pues como sabéis, es el balance del periodo anterior. Como no teníamos nada, pues el J22. La deuda lo tenemos en la hoja de la construcción. Aquí tenemos cuándo se va añadiendo la deuda. En este caso, el primer periodo es un tercio, el segundo tercio y el tercero el tercer tercio. O sea, en este caso está repartida por igual en los 3 periodos, pero puede ser diferente según cada tipo de financiación, ¿vale? Ahora después calcularemos vamos a dejar de momento el principal payment vacío y aquí lo que tenemos es la cuenta de la deuda hasta el final. Como veis, como no se está amortizando, pues parece que el préstamo llegue hasta el final de los días. Obviamente, cuando haya un pago del principal, la fila 21, pues veremos cómo se va reduciendo esa deuda, ¿vale? Como veis, cuadra la financiación y los additions de la deuda con la deuda total. Estamos hablando de esos 62 millones en este caso, ¿vale? Luego veremos que cuando haya principal payment, pues se acabará reduciendo a cero. Vamos a calcular el pago de intereses también, porque también lo necesitamos saber, obviamente. Y esto pues aquí Excel nos lo pone muy sencillo también con la fórmula del cálculo del interés sobre el principal. Aquí al final, pues sabiendo el tipo de interés, sabiendo el principal que tenemos y bueno, también vamos a usar obviamente, no hace falta usar la bandera porque con el cero del tipo de interés ya es suficiente, pero lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar el tipo de interés por el balance antes de o después de. Ahí depende de qué tipo de interés estemos pagando y el tipo del préstamo, el tipo de financiación que tengamos concedida, pero en este caso pues es simplemente multiplicar el tipo de interés por el balance del préstamo remanente. Veis aquí que aquí ya no hay pago de interés, pero porque no queda tipo de interés, sí que queda todavía principal, porque no hemos añadido el pago de principal, pero esto debe de reducirse a cero cuando ahora después veáis cómo se hace la amortización del préstamo, ¿vale? Vamos a hacer una cosa para calcular la amortización y el pago del interés. Lo que vamos a calcular es cuántos periodos nos quedan de financiación hasta que termina esta deuda. ¿Vale? Entonces simplemente colocamos ese 1 que habéis visto en el último periodo para el cual hay que pagar y ahora vamos a hacer un condicional. Primero, que estemos durante la vida útil del préstamo. Lo que vamos a hacer es calcular cuántos periodos quedan para la finalización de la financiación. En este caso, pues como hablamos de 15 años y hablamos de un pago semestral, pues 15 por 2, 30.
Esto nos lo llevamos hasta el final de vida del préstamo, del proyecto, y como veis ya no hay nada. Esto parece que está bien a priori. El primer periodo, el de julio del 25 a diciembre del 25, nos quedan 30 periodos por pagar, 30 cuotas por pagar, en este caso. Entonces, bueno, pues parece que está bien, ¿no? Al final, lo que vamos a calcular es cuántas cuotas quedan hasta que he liquidado totalmente mi deuda. ¿Vale? Esto nos ayuda y veréis que a la hora de calcularlo con la fórmula de Excel es muy sencillita. ¿Vale? Simplemente bloqueamos estas dos celdas antes y después, vamos a ponerle el formato adecuado, que se ha ido a fecha, vamos a ponerlo con número, sin coma. ¿Veis? Veremos aquí que ya está bien, los 30, 29, 28, así hasta que termine la vida útil del préstamo. Y lo que vamos a hacer es calcular el tipo de interés, ¿vale? El tipo de interés no, perdón, el principal que tenemos que pagar. El tipo de interés ya lo tenéis arriba en la línea 24, cuánto aplica en cada periodo. Vamos a meter una columnita aquí debajo un momento y empezamos a calcular el pago de la deuda o el debt service, que al final está compuesto pues tanto de principal como de intereses. ¿Vale? Y esto será luego lo que añadiremos también a la línea 21, el principal payment. ¿Vale? Vamos a ponerle un formato por aquí, en este caso el número de periodos según la duración del préstamo lo vamos a poner con número. Vamos a coger el formato, lo pegamos en el servicio de la deuda y vamos a utilizar una fórmula que nos va a ayudar con Excel y que nos lo va a poner muy sencillito. ¿Vale? Pago de un servicio, la fórmula en este caso yo lo tengo en español, como sabéis, para que lo veáis más fácil, pues simplemente el pago, lo que tenemos que hacer es calcular el tipo de interés, el número de periodo que falta para la conclusión del préstamo, ¿vale? O sea, al final esto es muy directo, lo bloqueamos para que luego no haya problemas a la hora de arrastrar la fórmula, ¿vale? Lo multiplicamos por el valor de la deuda, el importe total del préstamo, ¿vale? Lo vamos a redondear a 0 y simplemente también estableciendo si estamos hablando de al final o al comienzo del periodo, en este caso sería al final del periodo. Aquí hay un error que es simplemente porque tenemos que aquí al ser 0 el valor de la deuda, pues no calcula correctamente el préstamo. Pero lo único que vamos a hacer es simplemente meterle un condicional con la bandera, que estemos hablando de que el préstamo estemos en periodo de amortización y en periodo de préstamo, y lo vamos a simplemente solventar con la bandera que ya hemos metido en la línea 14 del flag. ¿Vale? Ya veréis como ahora ya no da el valor de número, y si arrastramos hasta el final de la vida útil, tampoco lo tenemos al final, y veréis que el primer año, el primer semestre de operación, ¿vale? Vais a ver aquí que es que simplemente me he comido una coma. Me faltaba meter entre el que pasa si es verdadero. Entonces lo metemos aquí, lo vamos a arrastrar al final y al principio de la fórmula y veréis que ahí está. Aquí estamos hablando ya de cuánta deuda estamos pagando. Los primeros 3 periodos no se paga deuda porque el proyecto no está en operación, y a partir del 1 de julio que empieza a estar en operación, esto es lo que tenemos que pagar de nuestra deuda. ¿Vale? No sale lógico porque todavía no estamos añadiendo el principal payment de la línea 21, pero veréis como pronto, en cuanto metamos el principal payment, que también es una fórmula muy sencillita de Excel, veréis que ya se puede calcular rápidamente, ¿vale? Entonces, en este caso, pues simplemente sobre la fórmula del pago vamos a restar qué son intereses, ¿vale? Del total de principal e intereses restamos intereses y al final nos queda el principal. Entonces, esto es lo que estamos pagando de principal cada semestre, ¿vale?
Una vez que lo añadamos en la línea 21, el principal payment, veréis que poco a poco se va reduciendo el principal que nos queda por amortizar y esto hará que la cuota poco a poco la vayamos reduciendo por el método de amortización que hemos elegido. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos el servicio de la deuda, como veis no tiene lógica que el servicio de la deuda de la línea 28 sean 269 y el pago de principal sea 303. O sea, al final tendría que ser menor. Lo que estamos haciendo es que sobre el principal añadimos los intereses. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente, una vez que tenemos la fórmula de los intereses calculados, tenemos el servicio de la deuda y tenemos el pago del principal. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer, eliminamos esta fila de aquí para que la podáis ver más sencillo. Vamos a reorganizar esto un poquito para que lo podáis ver un poquito más claro. Nos llevamos el servicio de la deuda abajo porque al final lo que estamos haciendo es sumando uno más otro. Así también se ve un poquito más claro. He calculado primero el servicio de la deuda para que lo veáis con la fórmula, pero aquí lo podéis ver así como un poquito más claro. ¿Vale? Y vais a ver que al final pues esto debe de ser un sumatorio. ¿Vale? Metemos por aquí, vamos a reorganizarlo un poquito. Aquí una cosa que no, vamos, que se ve también bastante claro, este número tiene que ser negativo, estamos hablando de una salida de fondos, ¿vale? Tanto el principal como el pago de principal como el pago de intereses debe de ser negativo, porque estamos hablando de salida de fondos, lo multiplicamos por el menos 1, referenciamos la línea 21 con el pago de principal, en este caso lo tenemos en la línea 27, vamos a arrastrar el pago de principal hasta el final, debe de quedar 0, bueno, no tiene mala pinta, parece que corresponde, pues tanto los additions como el principal payment en la línea 21 como el pagado en la línea 27, el préstamo debe de quedar a 0 en el año 15 de operación. Como veis, pues efectivamente se amortiza y el último pendiente del debt brought forward y el pago de principal en la columna AQ es igual, con lo cual a fecha 30 de junio del 40 todo el principal queda pagado. Pagamos 62 millones de principal, 18,6 de intereses y parece que está bien. Así que simplemente pues vamos a seguir adelante con la siguiente hoja porque esta, como habéis visto, es muy sencillita.